Saludos amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. Mi nombre es Diego Mendoza y en esta oportunidad vamos a estar conversando acerca de lo que es la actual situación del sector financiero global, que ha hecho bastante ruido esas últimas semanas tras conocerse que varias entidades bancarias, tanto en Estados Unidos como en España, como en Europa, vieron caer sus acciones, el precio de sus acciones, y algunas incluso colapsaron, teniendo las bancas centrales de sus respectivos países que intervenir. Para entender este tema, tenemos como invitado a John Aldecoa, quien es experto en el análisis e investigación de todo lo que son los mercados financieros y monetarios, y quien es un miembro y colaborador en Instituto Juan de Mariana y en la Universidad Francisco Marroquí. John, bienvenido a La Ventana Rota. Y para iniciar, vimos que en tan solo 11 días se produjo el colapso de tres bancos, podríamos decir, importantes, ¿no? Que es el Silicon Valley Bank, el Signature Bank, ambos en Estados Unidos, pero que también del otro lado, en Europa, lo que fue el Credit Suisse en Suiza, tuvo problemas que llevaron a que fuera rescatado. En base a esto, cuáles nos podría usted contar que fueron los problemas que generaron estos colapsos y si de alguna forma tienen que ver o son casos totalmente aislados? Bueno, muchas gracias, Diego, por invitarme a La Ventana Rota. Sobre el caso de Estados Unidos, digamos que el problema se gesta en 2020 con la pandemia. Con los programas de estímulos masivos se empiezan a crear un montón de depósitos, esos depósitos acaban en los bancos de Estados Unidos y entonces estos bancos no saben dónde invertir toda esta nueva afluencia de dinero que les ha entrado. Recordemos que en aquella época era cuando los tipos de interés estaban al mínimo. Entonces se ponen a comprar diferentes activos, deuda estatal, etcétera, a tipos de interés muy bajos. Durante todo este último año, los tipos de interés en la Reserva Federal los ha estado subiendo. Entonces, esos activos que estaban comprados a un tipo de interés muy bajo, a la hora de tener un tipo de interés superior, han perdido valor. Entonces, lo que pasa es que cuando los depositantes han ido a sacar su dinero, porque principalmente los clientes de este tipo de bancos eran empresas tecnológicas y con el tipo de interés alto ya no les salía rentable pedir préstamos, sino que estaban quemando, digamos, su propio dinero. Estos bancos pequeños de Estados Unidos se vieron obligados a tener que vender estos activos que habían comprado desde 2020 hasta 2021 a pérdida. Entonces, eso supuso un problema para estas entidades, empezó a haber un pánico bancario y eso retroalimentó esas salidas de depósito, hizo que tuviesen que vender más activos a más pérdida, hasta el punto de que si vendiesen todos estos activos al precio al que estaban, se habrían comido todo el capital, es decir, habrían entrado en quiebra. Sobre el caso de Credit Suisse Sí. es parecido, tiene que ver, pero es diferente. O sea, Credit Suisse llevaba ya más de un año cayendo en bolsa bastante, había tenido durante los últimos años unos cuantos escándalos sobre blanqueo de capitales, espionaje, etcétera. Entonces, yo creo que ha sido parte del miedo, este banco ya estaba, digamos, cayendo bastante y la reputación ya había perdido mucho. Este pánico bancario surgió en Estados Unidos, creo que provocó un mayor nerviosismo que había sobre la entidad, hasta el punto de que tuvo que intervenir el Banco Nacional Suizo y digamos que obligarle a fusionarse con otro gran banco de inversión suizo que es UBS. Vale. Ahora bien, me llama la atención que en un artículo que usted escribe en febrero, previo al colapso de estas entidades bancarias, ya advertía que había una cierta tensión en el sector bancario estadounidense. Como consecuencia, expone usted allí, de las medidas que venía tomando la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed,
para intentar disminuir la inflación y, por ende, lo que podría ser los aumentos de precio. Eh, ¿Qué medidas estaría tomando o estuvo tomando la Fed que lo llevaron a usted a esta conclusión? Bueno, me puse a investigar un poco el sector monetario bancario estadounidense, eh, porque desde el junio de 2022 la Reserva Federal ha implementado su quantitative tightening, o sea, la contracción cuantitativa, con la intención de reducir todos los activos que estuvo comprando todos los años previos. Eso produce que las reservas del sistema bancario disminuyan. Entonces empecé a ver signos de que había una escasez de reservas dentro de este sistema bancario. Por ejemplo, varios datos que me hicieron sospechar de eso es que el volumen de préstamos entre bancos de este tipo de reservas está aumentando. Es decir, había más gente que estaba pidiendo prestado este tipo de préstamos. Entonces eso ya me da una señal de que había algo y me pongo a profundizar aún más. También meses anteriores se ve que la ventana de descuento de la Reserva Federal está empezando a ser más usada. La ventana de descuento es un programa, un sitio que tiene la Fed, donde los bancos, en el caso de no conseguir las reservas que necesitan, siempre pueden ir a pedírselas a la Reserva Federal. Entonces, que cada vez hubiese más volumen en la ventana de descuento significaba que los bancos cada vez tenían menos reservas y necesitaban ir a pedírselo a la Reserva Federal. Luego, el tipo de interés de mercado de estas reservas, o sea, el que se publica es una mediana, pero también se publican datos de diferentes percentiles. Entonces, por ejemplo, en el percentil superior veía que cada vez estaba subiendo más respecto a la mediana. Esto me decía que había por lo menos un sector pequeño dentro de la banca que se estaba viendo más apretado por esta escasez de reservas y que estaban dispuestos a pagar cada vez más tipos de interés. Entonces, al final, eso es lo que, eso fue la, la, bueno, eso fue la señal que me hizo luego hacer un artículo sobre los indicadores que yo estaba viendo de tensión en el sector monetario estadounidense. Y en cierta forma podía ser evitada esta situación, o sea, podía la Fed tomar algún otro tipo de medidas, tal vez menos, podrían decir algunos agresivas, para, para evitar, a ver, para cumplir con sus metas de disminuir la inflación, pero a su vez evitar toda esta incertidumbre que se ha generado. Hombre, está un poco entre la espada y la pared, porque digamos que este tipo de medidas tratan de atacar la elevada inflación que tiene Estados Unidos y que tenemos también en Europa, pero a la vez, digamos, restringen o aprietan al sector financiero. Entonces, por el momento, incluso ayer creo que fue, la Fed subió otros 25 puntos básicos el tipo de interés. No sé si es que no ven problemas graves en el sector bancario, porque al final estos bancos que han tenido estos problemas son bancos regionales, pequeñitos, muy localizados en ciertas áreas geográficas, o es que le dan más prioridad a la lucha contra la inflación que a la estabilidad del sistema financiero. Vale. A ver, obviamente todo esto crea una gran incertidumbre, ¿no? En torno a lo que pueda ocurrir después, la confianza en el mercado, y hace que la Reserva Federal intente tomar medidas para tranquilizar, ¿no? Para generar confianza, sobre todo a los depositantes, decirle que están seguros, que pueden contar con su dinero. Dentro de esas medidas, entiendo que hay el programa de financiación a plazo bancario, que usted también explica en un artículo y que, por cierto, esto es una nota al margen de página, el economista Ryan McCain eh, expone una crítica respecto a esto y me gustaría que usted nos explicara un poco de qué se trata en sí este programa, cómo funcionaría y para generar confianza entre los depositantes del sector bancario. Vale, como he comenzado esta charla,
digamos, este tipo de bancos estadounidenses tenían unos activos que habían comprado en tipo de interés muy bajo, que ahora había subido el tipo de interés y por tanto el valor se había depreciado. Este nuevo programa de la Reserva Federal lo que hace es permitir que estos bancos vayan a pedirle prestado, pero en vez de darle ese préstamo por el valor de mercado que tienen estos activos, se le da el préstamo por el valor, digamos, nominal, el precio al que estaban emitidos, por así decirlo. Entonces, eso digamos que cubre o que les permite a estos bancos que tengan problemas con este tipo de activos que no los tengan, porque siempre pueden ir a la Reserva Federal a pedir ese préstamo y no se lo va a dar por el tipo, o sea, por el valor de mercado, sino que se lo va a dar por el valor nominal. Entonces, en principio, los bancos que tuviesen problema con este tipo de activos ya no lo deberían tener, por lo menos en el plazo de un año, que es la fecha que de momento ha dado la Reserva Federal del plazo para este programa. O sea, dentro de un año se debería acabar. Ya veremos si lo extenderán o no, pero por el momento el plazo es de un año. Vale, y este tipo de programa no podría llevar, ya que los activos, los respaldos que están utilizando para los préstamos son hasta cierto punto a precio nominal, a que la Fed tenga que aligerar un poco, por así decirlo, lo que es su programa de extraer, de sacar liquidez del mercado. No, porque, a ver, estos son préstamos, mientras que la contracción cuantitativa es, digamos, es dejar vencer el activo que ellos tenían. Es decir, como esto es préstamo, es simplemente una expansión temporal del balance de la Reserva Federal. Es decir, cuando estos préstamos se paguen, esa expansión vuelve al nivel anterior, normal. O sea, que es simplemente una medida temporal, por así decirlo. Comprendo. Eh, a ver, el panorama puede estar siendo similar, lo que vemos en Estados Unidos, en Europa. Podrían haber bancos de pronto también con estos problemas al momento de revisar su cartera de compra de bonos, los activos que compraron a largo plazo, los rendimientos que están teniendo. A ver, por el momento, por los datos que yo tengo, no me parece que sea así. Básicamente porque el Banco Central Europeo ha comenzado su programa de reducción de balance, de contracción cuantitativa, este mes, o sea que a diferencia de la Reserva Federal que llevaba desde junio de 2022, por lo que por esa parte no deberían de tener problemas con las reservas. Y además, otro dato que me da a mí esa pista es que eh, había un programa que eran los TLTRO del Banco Central Europeo, que eran unos préstamos que se dieron en la época de la pandemia, que cambiaron un poco las condiciones recientemente para permitir que los bancos los pagasen antes de vencimiento con un cambio en las condiciones. Pues bien, los bancos han estado repagando estos créditos, estos préstamos en gran cantidad, por lo que si tuviesen un problema de reservas, digamos, aguantarían más este préstamo para evitar tener que deshacerse de esas reservas. O sea que por lo menos desde este punto de vista creo que no hay ese problema en la banca europea. Nunca se sabe si la liebre puede saltar por cualquier otro activo. ¿Cómo no? En ese caso, y ya para finalizar, sé que es complicado, pero a futuro, que, como usted mismo lo comenta, la Fed está un poco contra la espada y la pared acerca de las políticas que quiere y que debe implementar. ¿Qué podríamos estar viendo de pronto y cuáles serían unas probables consecuencias si se mantiene el aumento de las tasas de interés? Leía recién lo que exponía un economista, el profesor Adrián Rabier, decía que al aumentar las tasas de interés ahora, como lo ha hecho la Fed, él creía que sí podría haber recesión, un mayor riesgo de recesión en los Estados Unidos. Eh, Podríamos ver en este caso
que sigan habiendo, por ejemplo, entidades bancarias con problemas que tengan que ser auxiliadas. Caso de First Republic Bank, que está allí con un reciente rescate y que no se sabe cuál puede ser su futuro. Y como dice el mismo profesor Rayo, ¿no? No sabemos cuántos muertos habrán en el armario del sistema financiero. Entonces, ¿qué más o menos se podría un poco dibujar allí? A ver, obviamente este tipo de movimientos que está haciendo la Reserva Federal es con el objetivo de enfriar la economía para tratar de rebajar la inflación. Claro, siempre corres el riesgo de pasarte de frenada y en vez de, digamos, simplemente tener un frenazo pequeño de la economía, acabar en una crisis. De todas maneras, estos casos de problemas bancarios que hemos visto en Estados Unidos son de bancos regionales, que son bancos, entre comillas, pequeños, establecidos en una región geográfica concreta, con unos clientes de proximidad, por así decirlo. No son bancos grandes como pueden ser JP Morgan, Chase, etc. Entonces, mientras solo esté localizado este problema en los bancos pequeños, no debería haber demasiada preocupación de una crisis estilo 2008. El problema es si empezamos a ver esas señales de que estos bancos mucho más grandes ya también tienen problemas, que es un poco la alarma que pasó con Credit Suisse, es que Credit Suisse era un banco grandísimo a nivel mundial y ahí sí que, digamos, ese rescate por parte del Banco Nacional Suizo viene motivado precisamente por ser un banco sistémico y que podía haber tenido consecuencias en el resto del mundo. Vale, John. Eh, Conversábamos con John Aldecoa, quien es experto en análisis e investigación de mercados financieros y mercados monetarios, acerca de toda esta incertidumbre que se ha generado en el sector financiero global. John, gracias por acompañarnos en el programa, en La Ventana Rota, y espero poder en un futuro programa contar con usted para analizar esta situación. De pronto no sabemos, como usted mismo sugiere, en qué pueda derivar, ¿no? Ciertas medidas que se puedan tomar de pronto y que cambien el rumbo. Muchas gracias, Diego, por invitarme y por supuesto que aquí estoy disponible. Espero que no sea necesario que te haya que haber un segundo programa sobre esto, pero bueno, ya sabes que estoy disponible y cuando quieras. Vale, cómo no, gracias. A ustedes que están allí, no olviden que nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar en Anchor y a través de lanacionradio.fm. Será hasta un próximo programa de La Ventana Rota.